El sector del software empresarial está en un momento de expansión y la oferta de ERP es muy variada. El nivel de diferenciación tecnológica y funcional entre los diferentes actores no es muy grande. Es decir, los ERP más reconocidos son más o menos parecidos. En este contexto destacan dos soluciones empresariales muy potentes, que son las aplicaciones de SAP y Odoo ERP, en diferentes segmentos. Mi nombre es Eduardo Paz Lloveras y en este vídeo voy a hacer una revisión comparativa entre SAP Business One y Odoo ERP. David versus Goliat. Descripción de las aplicaciones, criterios de negocio, niveles de personalización, coste total de adquisición, etc. Intentando responder las preguntas, ¿SAP es mejor que Odoo ERP o Odoo es mejor que SAP Business One? Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón rojo que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable a través de soluciones ERP, CRM, Business Intelligence, Marketing y algunos temas legales para empresas en procesos de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. Revisión comparativa entre Odoo y SAP. ¿Cuáles son las características generales de SAP? SAP ofrece 3 soluciones para pequeñas y medianas empresas. SAP S/4HANA Cloud es un programa dotado de inteligencia artificial e integrado que corre en base de datos in-memory SAP HANA. Antes lo hacía en base de datos Oracle, su competencia. Busca dar solución a requisitos específicos de la industria con las mejores prácticas probadas en 26 sectores verticales. Y también busca hacer el camino de la transformación empresarial a través de la nube. Funcionalidades: gestión de activos, procesos de contabilidad y cierre financiero y mejora de los procesos de gestión financiera y de tesorería. Gestión de fabricación, ingeniería e I+D, ventas, gestión integrada de servicios, abastecimiento y compras y gestión de la cadena de suministro, entre otras. Si bien SAP presenta esta solución específica para pymes, yo creo que es una solución más para medianas y grandes empresas. La segunda de sus aplicaciones es SAP Business One, que es una solución más o menos comparable con Odoo ERP. Integra funcionalidades avanzadas de contabilidad y finanzas, gestión de compras, inventarios, ventas, gestión de leads y relaciones con los clientes, tableros de informes y analíticas en tiempo real. Su diseño permite una implementación rápida y sus funcionalidades se potencian a través de SAP Business One Studio, que es un kit de desarrollo de software y dispone de más de 500 aplicaciones complementarias. Y la tercera aplicación que presenta SAP es SAP Business by Design. Es una suite de software ERP inteligente y nativa en la nube, que se caracteriza por ofrecer escenarios preconfigurados de las mejores prácticas en sectores verticales, lo cual agiliza su implementación y hace más eficiente la solución. Funcionalidades de SAP Business by Design: finanzas y contabilidad, gestión de flujos de efectivo, CRM, marketing, ventas, recursos humanos, onboarding, nóminas, gestión de proyectos, gestión de compras, gestión de la cadena de suministro, fabricación, almacenamiento, logística, servicios, etc. 2. ¿Y cuáles son las características de Odoo ERP? Odoo distribuye sus productos ERP mediante 2 formas. Odoo Enterprise, que es un servicio en la nube o cloud que se accede bajo suscripción anual o mensual. Las empresas pagan por la cantidad de usuarios y por los módulos que utiliza y tiene muchas opciones de precios. Y la segunda forma es Odoo Community. El software ERP es 100% gratis bajo licencia open source y se descarga en su sitio web o en GitHub. ¿Y cuáles son las funcionalidades básicas de Odoo? Gestión de contabilidad y finanzas, facturación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, localización financiera, contable, de nóminas, recursos humanos, inventario y fabricación, gestión de almacenes, gestión de ciclo de vida de productos, compras, mantenimiento. En el ámbito de ventas, CRM, gestión de pipeline, gestión de leads, cotizaciones, conexión con plataformas de comercio electrónico, email marketing, automatización de marketing, recursos humanos, productividad y comunicaciones internas, VoIP, logística, envíos, integración con DHL, UPS, FedEx, etc. Gestión de proyectos, gestión del tiempo, helpdesk, sistema de creación de sitio web corporativo, blog, comercio electrónico. Tercero, similitudes y diferencias entre SAP y Odoo. País de origen: ambas son compañías europeas. SAP es alemana y Odoo es belga. Evolución: ambas se crearon como startup y se convirtieron en grandes empresas, especialmente SAP. Localización e internacionalización: ambas son soluciones globales y están adaptadas a más de 50 países. 4. Criterio de negocio. Odoo no es una solución de negocio, más bien es un marco de negocio. En cambio, SAP sí es una solución de negocio. La diferencia es que Odoo es una aplicación creada por desarrolladores para desarrolladores, geek to geek. Eso es parte de su ADN y de su estrategia. Es el legado de su origen open source.
ha creado comunidades de geeks, no de empresarios. Y por eso tiene tan buenos módulos y funcionalidades. En cambio, las aplicaciones de SAP son desarrolladas desde un entorno de negocio, para ajustarse a las necesidades del negocio. SAP cubre muy bien los aspectos técnicos, pero su objetivo es que el business fluya a través de sus componentes de extremo a extremo. Es interesante ver cómo capacidades de inteligencia artificial, sus procesos de negocio, como la gestión de la fuerza de ventas, el lead to cash, el source to play, design to operate, etc. Y su orientación al negocio es el factor clave de su éxito. 5. Personalización del software. Odoo es un software absolutamente flexible y muy fácil de personalizar. Se adapta tanto a pequeñas como a grandes empresas. Se utiliza tanto en una panadería como en la cadena de suministro de Toyota. Lo más importante es que es flexible y escalable. Crece con la empresa. Lo cierto es que es imposible representar un proceso a futuro. En software no se puede prever y mapear por adelantado. Pero si tu empresa añade nuevos procesos, en Odoo seguramente lo podrás solucionar con un módulo. En cambio, SAP es más rígida e intrincada. Realmente debes aceptar sus requisitos para los procesos comerciales. SAP no se ajusta a procesos de negocio, sino que hace que la organización cambie para poder ejecutar la solución. Es un greenfield compulsivo que muchas veces las empresas terminan agradeciendo. Aunque SAP Business One es un poco más flexible, se adapta a ciertos procesos empresariales, y SAP Business by Design tiene cierto grado de preadaptación vertical. En cualquier caso, una personalización de SAP requerirá muchos más recursos y experiencia. 6. Coste total de adquisición. El coste de un ERP depende de la cantidad de usuarios, licencias, despliegue en la nube, en instalaciones on-premise o mixta, configuración para uno o varios países, nivel de personalización que se requiera y de los módulos o áreas funcionales que necesites contratar. Aparte, es necesario tener en cuenta el coste de implementación o implantación, la parametrización, migración de datos, la puesta en marcha, la formación, el soporte técnico, la adaptación mediante personalizaciones, la infraestructura subyacente y muchos gastos más. Precio de Odoo. Odoo es un software low cost por naturaleza. Su coste de adquisición va de lo totalmente gratis en su versión Community a parcialmente gratis, por ejemplo, al utilizar un único módulo en su versión Enterprise. Si solo utilizas el CRM en la nube, te saldrá gratis, por ejemplo. Y su versión Enterprise, modalidad Software as a Service, tiene un coste muy razonable. Y sus tarifas son transparentes y publicadas en su sitio web. En este vídeo hablé sobre el precio de Odoo. Precio de SAP. SAP no publica tarifas, pero es bien sabido que sus costes anuales y de implementación son altos. Y la complejidad de los proyectos hace que las implementaciones puedan llevar años. Más esfuerzo en implementación y también en capacitación. Odoo ha hecho una comparativa de varios puntos, pero también de precios entre Odoo RP y SAP Business One. El precio de usuario de Odoo RP por mes es $25. El precio de usuario perpetuo de SAP Business One es de $2.975, a lo que hay que añadir un 18% por usuario año. Comparativa del coste de 50 usuarios durante 5 años. En 5 años, una empresa con 50 usuarios habrá pagado por Odoo RP $75.000 y por SAP Business One $282.625. La fuente es Odoo. Séptimo, SAP versus Odoo RP en Google Trends. Este gráfico compara las tendencias según el número de búsqueda de Google de los términos SAP y Odoo. Es evidente que el interés de SAP es superior a través de los años, pero se nota un pequeño declive justo desde el año de lanzamiento de Odoo RP. El declive es pequeño. ¿Crees que hay correlación? Octavo, adaptabilidad a cambios de legislación y regulación. Odoo se puede adaptar rápidamente retocando módulos. En SAP es más lento y más complicado el cumplimiento de nueva legislación. Noveno, demo de Odoo y de SAP. Odoo ofrece la utilización gratis de su ERP durante un periodo de pruebas y también demo del producto llevado a cabo por expertos de la compañía. SAP solo ofrece demo. Si tu empresa está planeando la adquisición de alguno de estos ERP, no dudes en solicitarles una demostración. Pero entonces, ¿SAP es mejor que Odoo ERP o Odoo es mejor que SAP Business One? Su experiencia en el mercado y su posicionamiento las convierte en aplicaciones totalmente diferentes. SAP está diseñada para organizaciones grandes que gestionan miles o millones de pedidos por día. Es una marca con historia de experiencia, compromiso y dedicación a sus clientes. Siendo el líder indiscutible de las corporaciones multinacionales, ha intentado acceder al segmento de pequeñas y medianas empresas y no lo ha conseguido. Y por razones de marketing, aún hoy no se ha podido quitar la imagen de Rolls-Royce. Lo intentó con MySAP All-in-One y con SAP Business One. Y el mercado lo percibe como muy grande, muy complejo, muy rígido, pesado, muy caro. Y Odoo es el polo opuesto de SAP.
mínima complejidad, máxima usabilidad, conexión cercana al usuario final y precio conveniente. Es el espíritu del open source y es el apoyo de una gran comunidad de usuarios. Tiene un claro posicionamiento y su destino, que es liderar el segmento intermedio, pyme y las organizaciones multiempresas. Pero a nivel publicitario se ha querido posicionar como un serio competidor de SAP, lo cual de momento no es más que una aspiración, una sana expresión de deseos. ¿Cuál es mejor? Cada uno es muy bueno en su segmento, depende de tu empresa. Muy bien, hasta aquí esta breve comparación entre dos grandes soluciones ERP, SAP y Odoo. Ambos quieren lo que no tienen. Si este vídeo te ha parecido interesante y útil, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo vídeo. Y espero tus comentarios aquí abajo, al lado del botón de like. Y ahora te sugiero que mires este vídeo sobre 8 amenazas a la seguridad de un software ERP. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recibe un afectuoso saludo.